Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Caldera, soy estudiante de la Universidad San Marcos y este cuatrimestre estoy llevando una materia que se llama expresión oral y escrita, para la cual tenemos que contar alguna historia, vivencia, anécdota, algo que nos haya marcado que haya sido significante para nuestras vidas. En mi caso, yo les quiero contar una historia que me pasó hace aproximadamente 4 o 5 años. Era un domingo 5 o 6 de la tarde. Yo venía en el carro con mi familia. Delante de nosotros venía un señor en una motocicleta pandillera, de esas grandes, ruidosas, escandalosas, pero que tienen un rugido que hasta le suben a uno la adrenalina, ¿verdad? Veníamos por Sabanilla, Montes de Oca, y resulta que en ciertos sectores de la calle de ese cantón han pintado unos rectángulos verdes con la silueta de un ciclista. Son rectángulos muy grandes. Cuando llueve se vuelven un poco resbalosos. Yo supongo que es por la pintura, que es también por fluidos que hay en la calle como aceites, aditivos, y al entrar en contacto con el agua, cuando uno pasa en moto tiende a resbalarse, porque obviamente la llanta de una moto es más angosta que una de un carro, entonces uno pierde un poco la estabilidad. Pues ese día estaba lloviendo y, y pasó lo que ya imaginamos, ¿verdad? El señor se cayó de la moto y se fue arrastrado un poco. Inmediatamente mi acción fue parar el carro, poner intermitentes y bajarme para ver cómo estaba el señor. Me acuerdo muy bien que el carro que venía de frente, o sea, en el carril contrario, hizo lo mismo. El señor se bajó y vimos que la moto había caído sobre una pierna del señor. Entonces lo primero que hicimos fue levantar la moto. Inmediatamente yo fui donde el señor a ver cómo estaba y en qué le pude ayudar. Yo para la empresa que trabajo también cumplo como brigadista, entonces he llevado algunos cursos y tengo algún conocimiento sobre cómo abordar a una persona en alguna emergencia, ¿verdad? Entonces pude ver que tenía ciertos raspones considerables. Gracias a Dios él estaba consciente, pero sí tenía, como digo, algunos raspones. En su brazo, por ejemplo, tenía uno grande desde su codo hasta la muñeca. Dos dedos de su mano le dolían bastante, no los podía mover. Posiblemente estaban fracturados. También en la cara. Los motociclistas, o bueno, los pandilleros más que todo, tienden a usar un casco que es muy expuesto, solo tapa como esta parte de arriba de la cabeza y todo lo demás queda libre, simplemente una cinta que le estalla aquí abajo. Entonces él al caer se raspó un poco su cachete y mandíbula. Sí recuerdo bien que nada más fue un raspón por dicha. El señor sí tenía un dolor muy fuerte en una de sus piernas sobre la cual cayó la moto, ¿verdad? Entonces uno lo que intenta en esos casos es que la persona no se mueva hasta esperar que llegue alguna ambulancia. Que gracias a Dios ya habían llamado personas que ya se habían acercado al lugar, ¿verdad? Algunos con la intención de ayudar, otros para chepear, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Pero así fue como pasó. Cuando uno atiende a una persona, le hace lo que se le dice la entrevista. Uno le hace ciertas preguntas para saber cómo está, tener información de él y ver en qué le puede ayudar. Esto también con la idea de crear un cierto vínculo de confianza con la persona, que sepa que uno está ahí para ayudarle y asistirle. En las preguntas que yo le hice, le consulté por algún número de teléfono al que pueda llamar para contar a algún familiar o conocido sobre lo que había pasado y que vinieran, ¿verdad?, del lugar. Él me dio el número de teléfono de su casa. Llamé inmediatamente, me contestó una hija y en cuestión de, calculo yo 10 minutos, 10, 15 minutos, ya estaban en el lugar. Hasta ese momento, para mí, el señor, que sí se veía bastante mayor, tenía aproximadamente 70, 75 años mucho. Cuando la hija llega,
viene con su esposo y dos hermanos, hijos del Señor, ¿verdad? Y ya luego la señora hablando conmigo me cuenta que ese señor tenía 83 años y ya le tenían prohibido andar en moto solo. Lo que pasa que ese día iban a hacer una carne asada para ver un partido y se les había olvidado comprar las tortillas. El señor dijo que él iba a comprarlas y como vivían relativamente cerca del supermercado, le dijeron que estaba bien que fuera en la moto, o sea, le dieron el permiso. Inesperadamente llovió, ¿verdad? Y pasó lo que les acabo de contar, el señor se accidentó. Ya esperamos que llegara la ambulancia, tuvieron que trasladarlo al hospital porque parecía que sí tenía una fractura en un hueso de su pierna y también un poco comprometido el tobillo. Y bueno, esto fue lo que pasó, ¿verdad? No es una anécdota propiamente mía, sino una en la cual yo fui partícipe, pero sí me dejó mucho para reflexionar sobre los días siguientes a eso, e inclusive hasta la fecha de hoy, porque recuerdo bien que fuimos varias personas que paramos el carro a ayudarle al Señor. También vecinos salieron de sus casas. Recuerdo dos señoras paradas a la par del Señor con sombrillas, porque como les dije, estaba lloviendo, hacía frío también, entonces estaban con sombrillas tapando al Señor. Otra señora también salió de su casa y venía con una taza de café que le dio el Señor. Entonces, esas acciones lo hacen a uno recapacitar y darse cuenta que a pesar de que vivimos en un mundo tan falto de valores hoy día, lastimosamente, ¿verdad? Pero aún se puede confiar en la humanidad, aún existe mucha gente buena en este mundo con la intención de ayudar simplemente por el hecho de que somos humanos. Muchas gracias.